Ahora sí volvemos acá. Bueno, una vez que conocemos los grupos farmacológicos y cómo se relacionan esto digamos, a lo que es los potenciales de acción, volvamos a este cuadro y acá lo que vamos a ver más los efectos secundarios, porque lo que te van a preguntar siempre acá son efectos secundarios, más que otra cosa. De ahí, en algunos casos, recuerden que la amiodarona en la BD se utiliza para prácticamente todas las arritmias, ¿no? Muy bien. Lo de la clase 1A ya hemos dicho, lo más importante es el QT largo, ¿no? El QT largo. Y la quinidina que te puede usar lo que es un lupus-like, recuerde, un síndrome de lupus-like, un pseudo-lupus. ¿Qué pasa cuando suspendes el fármaco? Y la lidocaína fenitoína, el bloqueo AB y los efectos sobre el sistema nervioso central. Y la 1C, que es la propafenona, que puede provocar otros tipos de arritmias secundarias a la propafenona. El beta bloqueador, bloqueo AB, que es lo más importante, ¿no? Cuando utilizamos a veces beta bloqueadores para el tratamiento de la hipertensión o atenolol, a veces provocan bloqueos AB de grado variable, primer grado, segundo grado, MOVIS 2 o inclusive de tercer grado. Hay que tener cuidado bastante con los beta bloqueadores como efecto secundario. La miodarona, isotalol. La miodarona es la que tiene más efectos secundarios. Es hepatotóxico, produce con fibrosis pulmonar, pulmón de amiodarona, que es una neumonitis intersticial que puede ser aguda, crónica o subaguda, no por amiodarona. Que revierte cuando quitas la amiodarona y es dosis dependiente, sí. La crónica no, pues si ya tienes neumonitis crónica, fibrosis pulmonar, eso ya no revierte con nada. Pero las formas agudas sí se tiene que suspender la droga. Falla hepática aguda te produce la amiodarona, ¿no? Las escleras que se vuelvan azules también amiodarona. Amiodarona también produce, ¿cómo se llama? Depósitos corneales de amiodarona. O sea, la amiodarona es un fármaco bien tóxico, que hay que tener bastante cuidado y saber en quién utilizarlo. Es por eso que a todo mundo no hay que darle amiodarona, ¿no? Las dosis, los efectos secundarios sí son dosis dependientes. Muy bien. El sotalol, que produce también alargamiento del QT, igual que la amiodarona también produce alargamiento del QT, los dos provocan QT largo, pero la diferencia es que la amiodarona autolimita sus propias arritmias. Y hay que utilizar la dosis de amiodarona. Recuerden que la ventaja que tiene amiodarona sobre las otras drogas es su tiempo de vida media, que puede ser inclusive hasta 30, 60 días el tiempo de vida media de la amiodarona. La amiodarona se deposita en todo lo que es tejido graso, ¿no? Lo que uno hace con la amiodarona es impregnar al paciente de amiodarona, ¿no? La impregnación, que se llama el término impregnar amiodarona, es hacer que el paciente tenga al menos 10 gramos a 20 gramos de amiodarona de depósito en el cuerpo, que a partir de ahí va a actuar la amiodarona. Por eso que las primeras dosis de amiodarona son dosis grandes. La dosis aguda de amiodarona es hasta 1200 miligramos endovenoso. Comienzas con 300 de carga y los otros 600 a 900 lo pasas en una infusión en 24 horas, que es la dosis de carga. Luego de eso pasas a vía oral, 200 cada 8 horas una semana, luego 200 cada 12 2 semanas y luego 200 cada 24 horas. Sumas 10 a 20 gramos y tú comienzas a bajar la dosis de amiodarona. Una titulación puede ser 2 veces por semana, 1 vez por semana. Pero toda la vida el paciente no va a tomar amiodarona 3 veces al día, ahí lo intoxicas. Tienen que tener bastante cuidado con el uso de amiodarona. Inclusive si hay pacientes solamente que la dosis de mantenimiento de amiodarona puede ser una tableta a la semana. Es dependiente del paciente y dependiente de que si la arritmia, a qué dosis aparece. Si es un paciente que con una tableta a la semana, luego de la impregnación, no presenta arritmia, se queda con esa dosis. Si es que presenta nuevamente arritmia, le sube la dosis, ¿no? Puede ser otra vez 2 veces a 3 veces por semana. Eso ya es titular la amiodarona. Pero recuerden que primero se tiene que impregnar el cuerpo, depositarse en las zonas grasas, en todo el tejido adiposo, y desde ahí ya se libera. Muy bien. Los calcio antagonistas, sobre todo el diltiazem y el verapamil, recuerden que están contraindicados en falla ventricular izquierda con fracción menos de 40, deprimen lo que es son inotrópicos negativos y hidromotrópicos negativos, y pueden provocar bloqueo AB como efecto secundario. Bueno, y los otros, la digoxina y la adenosina. La adenosina está contraindicada en pacientes asmáticos, eso también hay que tener cuidado. Los asmáticos les produce crisis de asma, broncoespasmo. Y la digoxina también puede exacerbar un bloqueo AB. Muy bien. Algunas acciones específicas. Ya hemos dicho que los clase 1 bloquean los canales de sodio. Los de la 1A
Depresión moderada de la velocidad de conducción y propagación de la repolarización. 1b no deprimen la velocidad de conducción y acortan la duración de la repolarización. Y 1c deprimen marcadamente la velocidad de conducción y prolongan poco la repolarización. Los beta bloqueadores, que ya los conocemos, los bloqueadores de los canales de potasio, que generalmente son amiodarona y isotalol. Aunque la amiodarona no tiene solamente efectos de clase 3, y eso es otra cosa importante, también tiene efectos de clase 1 y de todas las clases. La amiodarona, antiguamente el primer uso que se dio de la amiodarona fue de vasodilatador coronario. No, ese es el primer uso de la amiodarona, el más antiguo. Se utilizaba en angina de pecho. Y luego poco a poco se fueron viendo los otros, efectos terapéuticos de la amiodarona. La amiodarona te puede producir hipertiroidismo o hipotiroidismo, cualquiera de las dos. Hay que tener cuidado, sobre todo en las taquiarritmias generadas por enfermedad de Graves. Si tú tienes una paciente, es mujer, que es también común la enfermedad de Graves en las mujeres, tiene todas las características clínicas de ser un Graves, que viene por arritmia o una taqui, digamos, supraventricular paroxística, o viene, digamos, por fibrilación auricular. Sobre todo en caso de fibrilación no vas a utilizar amiodarona, porque le vas a exacerbar más el hipertiroidismo que tiene, ¿no? Tienen que tener bastante cuidado con eso, los efectos adversos de la amiodarona. También la amiodarona puede provocar hipotiroidismo. Y los beta bloqueadores y los calcio antagonistas, que también ya los conocemos y hablamos la clase pasada de ellos. ¿Cuál de los siguientes fármacos ejerce su efecto antiarrítmico por bloqueo de los canales de sodio? Papayita, ¿no? Procainamida. ¿En qué grupo de clasificación de fármacos antiarrítmicos de Van Hout-Williams se encontraría la quinidina? Papayita, 1A, ¿no? Como les digo, de todos los fármacos que nosotros hemos aprendido, los más importantes que tienen que aprender, ya les dije, ¿no? Del grupo 1A, quinidina, procainamida. Del 1B, lidocaína y fenitoína. Del 1C, solamente propafenona. También pueden preaprenderse flecainamida porque son dos nada más. Y los demás ya son más papayas, ¿no? Sobre todo las preguntas se tratan de confundir en el grupo 1, ¿no? Entre 1A, 1B y 1C. Que son las más frecuentes, que son esos tipos de preguntas. Muy bien. Hablaremos ahora de bloqueos, que también es otro tema bien interesante, los bloqueos. Y es el más fácil, digamos, de todas las bradiarritmias de aprender, ¿no? A diferencia de las taquiarritmias, que ahí sí es un mundo bien complejo. Y a veces hasta para nosotros mismos reconocer una taquicardia ventricular es bien difícil. Es por eso que el algoritmo general QRS ancho es cardioversión eléctrica o tratar con amiodarona. Pero bueno, vamos a esto. Recordemos que la conducción auriculoventricular o el intervalo PR es de 0.12 a 0.20, lo dijimos. Entonces, todo lo que sea mayor de 0.20 se considera como un bloqueo AB de primer grado. No, que sea constante, claro, en todo en el electrocardiograma. Por ejemplo, pero prolongado en todos. Un bloqueo AB de primer grado. Como vemos acá. ¿Cuánto es el PR acá? Recordemos, acá hay 5, 6, 7, 8. 8 por 4, 32, 0.32, ¿no? Muy bien. Los bloqueos aurículos ventriculares generalmente son supragicianos o pregicianos el 75% y son asociados a QRS estrecho. O sea, el QRS generalmente es normal, ¿no? Eso es lo que diferencia generalmente de otros tipos de bloqueos, sobre todo de tercer grado, el QRS estrecho. Hay algunos que son gicianos o infragicianos, ¿no? Que se puede asociar a QRS ancho. Lo más importante que sepan del bloqueo AB de primer grado es digamos, la denominación o cómo se diagnostica el bloqueo AB de primer grado. Ahora, en segundo grado existen dos tipos, ¿no? El MOVIX 1 y el MOVIX 2. El MOVIX 1 es el que se caracteriza por el fenómeno de Wencker-Basch o el ciclo de Wencker-Basch. ¿Qué significa esto? El PR creciente. O sea, crece, crece, crece hasta que desaparece, ¿no? Entonces la P crece, ¿no? O el PR crece. Entonces, como vemos acá el fenómeno de Wencker-Basch, el PR va creciendo y una P que no conduce. 1, 2, 3 y el cuarto conduce, por eso es 4, 3. De 4 que se dieron, 3 conducieron en el fenómeno de Wencker-Basch. Muy bien, y el MOVIX 2 es diferente. El MOVIX 2, lo diferente del MOVIX 2 es que no importa el crecimiento del PR, lo que importa es que en cualquier momento puede desaparecer la conducción de la onda P.
O sea, es variable la desaparición. Puede ser normal, normal, desapareció. Normal, 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 desapareció. ¿No? Dentro del MOVIX 2 pueden haber los bloqueos 2-1, que significa, por ejemplo, que también se considera de alto grado. Los 2-1 significa que pasa uno y el siguiente no pasa. Pasa uno y el siguiente no pasa. Y los aurículos ventriculares de tercer grado, también lo expliqué en la clase anterior, acá lo vamos a ver de manera más detallada, es, acuérdense, la disociación aurículo-ventricular. Las ondas PES laten a su ritmo sinusal normal, que puede ser entre 60 y 100, pero el QRS está totalmente disociado de la conducción. Generalmente son ritmos de escape ventricular, que los ritmos de escape ya hemos hablado de 20 a 40. Que son la conducción de las fibras de Purkinje o de la parte baja de las de His, ¿no? Ahora, el bloqueo B de tercer grado se caracteriza por lo general con un QRS ancho, un QRS ventricular, porque el escape se da en las fibras de Purkinje. En los bloqueos AB de tercer grado relativamente jóvenes o recientes se pueden ver QRS estrechos, porque digamos el bloqueo está en una zona donde todavía la conducción genera el QRS estrecho. En cambio, en los más avanzados, son los que digamos de personas mayores, generalmente tienen el ritmo de escape a nivel del ventrículo, de las fibras de Purkinje, y pueden dar patrones de rama derecha o de rama izquierda dependiendo a qué nivel se dé. Lo importante de acá que se lleven es el ritmo de escape, ventricular. Por ejemplo acá, los bloqueos AB de tercer grado, miren la onda P cómo va, P, una P por acá, totalmente disociado y el QRS por su lado. En este caso es un bloqueo de tercer grado con ritmo alto, gisiano, por eso el QRS es estrecho, ¿no? Muy bien, eso es lo importante. O acá, miren, disociado totalmente la onda P con el QRS, un QRS ancho porque está post las de GIS, ¿no? El ritmo de escape ventricular. Lo importante que tienen que saber de este bloqueo de tercer grado es la disociación aurículo-ventricular, que es lo que define el bloqueo AB de tercer grado. Las aurículas por su lado, los ventrículos a su ritmo. Muy bien. Las bradiarritmias van a requerir tratamiento según la sintomatología que presenten. Y el síntoma más frecuente de una bradiarritmia, ¿cuál es? El síncope, ¿no? El síncope o el presíncope. Generalmente es por eso que llegan a la consulta a veces. Paciente ha presentado un desmayo, se recuperó, o presenta cansancio, ellos refieren cansancio que es disnea, ¿no? O algún otro síntoma, llegan a la consulta y se le encuentra una frecuencia cardíaca baja, se les toma un electro y se ve qué tipo de bradiarritmia tiene, ¿no? Entonces, si el paciente ya es sintomático, se le tiene que ofrecer un tratamiento definitivo que es el implante de un dispositivo de marcapaso, que va a depender, ¿cómo se llama? El ritmo auricular que tenga para decir si es bicameral o unicameral, ¿no? Bradicardia persistente, bloqueo AB en ritmo sinusal, va a marcapaso bicameral. Si es fibrilación, a unicameral. Esas son las bradicardias persistentes, ¿no? Generalmente, si es un bloqueo AB de alto grado, sea un MOVIX 2 o un bloqueo AB de tercer grado, van de frente a marcapaso, así no tengan síntomas. Pero en cambio, un paciente que tenga un bloqueo AB de primer grado o un DOX MOVIX 1, si el paciente es asintomático, se observa en el tiempo. Pero si el paciente ya presenta síntomas, así sea bloqueo AB de primer grado, se debería ir a marcapaso. Muy bien. Existen otras enfermedades también que producen bradiarritmia, que es la enfermedad del nodo sinusal. La enfermedad del nodo sinusal es una enfermedad degenerativa del nodo, donde el nodo sinusal ya no presenta la frecuencia cardíaca mínima adecuada para mantener, digamos, la frecuencia cardíaca que mantenga activo al paciente. La enfermedad del nodo se presenta de varios tipos de manera. Inclusive hay ¿cómo se llama? También a nivel del nodo sinusal o de la enfermedad del nodo, también hay un tipo de clasificación así como primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Pero eso es más por estudios electrofisiológicos. La enfermedad del nodo se puede también presentar como síndrome braditaqui. ¿Qué significa? Que el paciente hace taquicardia, sale la taquiarritmia, se va a la bradicardia severa. Ve 40 latidos por minuto en el ritmo sinusal. 40, 45, y luego sale a fibrilación auricular, vuelve a ritmo sinusal con frecuencia cardíaca baja, puede ir a taquicardia supraventricular. X tipo de arritmia pueden ser las que genere el síndrome del nodo enfermo. El síndrome del nodo enfermo sí va a marcapaso definitivamente.
Muy bien, una pregunta sencilla de bloqueo AB cardíaco de tercer grado. Ya hemos dicho, el bloqueo AB de tercer grado se caracteriza por lo que es la disociación auriculoventricular con frecuencia ventricular lenta, que es diferente de la taquicardia ventricular. No se olviden de eso. Muy bien. Uy, ¿qué pasó? Nos fuimos al último, creo. Ah, no. Ya. Esta diapositiva la vamos a dejar para después. Antes de ir a eso, vamos a ver esta de acá. Bloqueos intraventriculares. Bloqueos intraventriculares, a propósito de una pregunta también que había ahí y que quedamos la vez pasada también poner un poco de esto. Existen bloqueos intraventriculares, esto se llama a nivel de las ramas del haz de His. Recuerden que el haz de His se divide en una rama derecha y una rama izquierda, y la rama izquierda se divide en un fascículo anterior y un fascículo posterior. Les he traído un poco para conocimientos lo que es el hemibloqueo anterior izquierdo y el hemibloqueo posterior, el hemibloqueo posterior izquierdo. No es necesario que se lo aprendan para cuestiones de examen. Se los dejo ahí para que lo revisen, pero lo que sí vamos a revisar son los bloqueos de rama izquierda, los completos, izquierda y derecha, que eso sí, por ahí hay una pregunta de esto. Recuerden que el bloqueo de rama izquierda, vamos a comenzar por ahí, el bloqueo de rama izquierda, primero para hablar bloqueo completo de rama izquierda, tenemos que hablar de un QRS ancho, como vemos acá, con duración mayor de 0.12, mayor o igual de 0.12, ¿no? Como vemos acá. ¿Cuánto dura el QRS? 1, 2, 3, 4, 5, 0.20 casi, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos esto. Generalmente la morfología es R minúscula o QS con S profunda en B1, B2 o B3. Generalmente tiene que estar presente en B1, pero a veces se va hasta B3 de esta morfología, ¿no? R pequeña, R minúscula. Recuerden las denotaciones. Estas denotaciones también las revisamos en la clase anterior. Acá hay una N, una R mínima, una RS, ¿no? Esa es la denotación. También puede ser, ¿cómo se llama? QS nada más. QS recuerden que es la fusión nomás de la onda Q con la onda S. Y RS es chiquito con esto, ¿no? Con la elevación del segmento ST, que es el trastorno de repolarización, que les puede parecer un infarto ST elevado, pero no lo es, ¿no? En B1. Y con trastornos también de la conducción en B5, B6, en cara lateral. 1ABL, B5, B6. En B6 vemos acá esta, ¿no? El QRS en forma de orejas de conejo, que también es ancho. Este es el patrón de bloqueo de rama izquierda. Entonces, R ancha en B1, B5, B6, orejas de conejo, cambio del ST en dirección opuesta a la deflexión mayor del QRS. ¿Qué significa esto? Esta es la deflexión del QRS y esto es en sentido contrario a la repolarización. Hacia abajo va la despolarización, arriba la repolarización con ST elevado. Y acá al revés, ¿no? Despolarización hacia arriba, repolarización hacia abajo. Y el bloqueo de rama derecha, que vemos acá el patrón de orejas de conejo en B1, B2 o B3, con cambios de la repolarización también en B1, B2 o B3. Y en cara lateral la onda S empastada o la onda S larga, grande, ¿no? Vemos acá S y termina en esta cola ensanchada. En B6, B5, en 1 en ABL, B5, B6, cara lateral, ¿no? Entonces, duración del QRS más de 0.12, como le hemos dicho. Cambios de la onda R en B1, B2. Usualmente la R mayor que la R inicial, la segunda R. Retraso de la activación intrinsecoide, cambio del STT, inversión de la onda T, ¿no? Como vemos acá. Y la onda S empastada que vemos acá, en cara lateral. Y es por eso que en este electro de acá vemos esto de acá. Las orejas con cambios de la repolarización B1, B2, que acá se ve. Y en cara lateral la onda S empastada, que también se ve acá, ¿no? En este de acá. Y que también lo estamos viendo en la cara lateral. Bueno, acá no se ve en la cara lateral mucho porque es un QS. Muy bien. Entonces acá estamos viendo un bloqueo de rama derecha. Listo. Volvemos a las preguntas. Se citan como causa de bloqueo cardíaco las siguientes, salvo enfermedad del Lyme o del Lyme por la garrapata, ¿no? Que puede producir trastornos de la conducción, bloqueos AB en fases iniciales, hasta cardiopatía dilatada en fases finales. La mononucleosis infecciosa, el mesotelioma cardíaco, el espasmo de la arteria coronaria derecha y el infarto de cara lateral. Bueno, todo lo que es la mononucleosis infecciosa y el mesotelioma cardíaco pueden, por metástasis, infiltrarse
en el mesotelioma al sistema de conducción y provocar bloqueos. La mononucleosis infecciosa sí por inflamación miocárdica también puede provocar bloqueos. Recuerden, y eso lo vimos en clase anterior de circulación coronaria, la coronaria derecha irriga el nodo sinusal y el nodo AB en el 70-75% de personas, dominancia derecha, hablamos de eso. Entonces, si hay un espasmo de arteria coronaria derecha o un infarto de arteria coronaria derecha, lo más probable es que te provoque bloqueo AB. Y hemos dicho que las complicaciones de los infartos de coronaria derecha son los bloqueos, la falla ventricular derecha, entre otras cosas. El infarto de cara lateral, la cara lateral, ¿quién le irriga? Principalmente la circunfleja o también la descendente anterior con su rama primera diagonal que a veces puede ser larga, o un ramo intermedio grande que se va hacia la cara lateral. Recuerden que la coronaria izquierda no irriga en la mayoría de los casos al nodo AB ni al nodo sinusal, más en la derecha. Entonces, ahí sería la E, pues por eso los infartos de cara lateral no te van a dar un bloqueo cardíaco. Ahora sí, ¿qué diagnóstico entre los siguientes se establecería ante un EKG con QRS mayor de 0,12, con morfología SSR ancha en B1 y QRS ancha, S ancha en B6? Ah, bueno, es un bloqueo de rama derecha, también sencillo, ¿no? Es una de las preguntas que te pide un poco de morfología del electrocardiograma. Con eso acabamos todo lo que son bloqueos. Referir un registro de electrocardiograma indique que es cierto. En bloqueos AB de tercer grado, la frecuencia cardíaca ventricular está normalmente por encima de 70, más falso no puede haber. La taquicardia paroxística supraventricular, los complejos QR son rítmicos y no se visualiza la onda P. El flúter ventricular se reconoce por los complejos grandes en zigzag con frecuencia entre 240 y 280. La forma más común de flúter auricular es con conducción ventrículo 1-1. El bloqueo AB de primer grado se conoce en la EKG estándar por la periodicidad tipo Wencker-Bach. Bueno, vamos a responder eso. En la taquicardia supraventricular paroxística no necesariamente no se va a visualizar la onda P, se puede ver una onda P retrógrada, ¿no? Entonces, acá la respuesta correcta es la C. Flúter ventricular se reconoce por complejos grandes en zigzag con frecuencias de 240 y 280, sin ver los cambios de la repolarización. El flúter auricular no siempre va a ser 1-1, puede ser 2-1. Generalmente el más común y más frecuente es el 2-1, no el 1-1. ¿Hasta ahí alguna pregunta de todo lo que hemos visto de arritmias? Creo que es una maratónica de arritmias. Ha sido lo más básico de cada arritmia, por si acaso. Porque hablar de cada arritmia en particular tomaría casi, como le digo, una semana, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta que tengan del tema para concluir y continuar con las enfermedades del pericardio? Cualquier duda me la hacen saber. Sobre todo si tienen alguna duda con las respuestas, al final de la clase se pueden acercar los que tengan dudas. Y ya les digo, algunas respuestas de las arritmias que hemos visto no concuerdan con la parte teórica, pero ya les he dicho en las clases anteriores que a veces quienes arman los exámenes no necesariamente son los mismos cardiólogos, a veces llaman digamos, a personas de otras especialidades que no revisan mucho estos temas. Pericarditis. Vamos a hablar de enfermedades del pericardio. La más frecuente es la pericarditis aguda. No tanto frecuencia, en frecuencia dentro de las enfermedades del pericardio. Nosotros en emergencia pericarditis, a las 500 vemos una pericarditis. Generalmente la causa más común es la idiopática, sobre todo acá en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos estudios virales ni estudios de enfermedades que puedan ocasionar pericarditis. Por eso la mayoría queda en idiopática. O sea que no las hemos estudiado lo suficiente. Generalmente en las infecciosas, en países donde sí estudian esto es por Coxsackie, ¿no? A o B, ecovirus, adenovirus, VIH, hepatitis, varicela, mononucleosis. Todo esto puede ocasionar pericarditis. No solo pericarditis, hasta miocarditis. Recuerden que la pericarditis puede ser una miopericarditis en general, o sea, también inflamación miocárdica, ya que son contiguos. Sobre todo en Coxsackie virus B, que es la causa más común de miocarditis. Muy bien. Las bacterias también pueden ocasionar pericarditis aguda. La tuberculosis no es una pericarditis aguda de por sí, es una pericarditis crónica, ¿no? Por tuberculosis. El neumococo, estafilococo y estreptococo también pueden ocasionar pericarditis. Histoplasma, coccidio, dicandia, los hongos también pericarditis, pero más que todo son subagudas o crónicas. Otras, la toxoplasmosis y la mebiasis. Ahora,
Dentro de lo que es ¿cómo se llama? Los infartos de miocardio, postinfarto puede haber también pericarditis aguda por la inflamación, el tejido miocárdico recién infartado se inflama y secundariamente hace la pericarditis aguda por contigüidad. La uremia también produce pericarditis, los tumores, ¿no? Secundarios, el cáncer de pulmón, de mama, linfomas, el melanoma, tumores primarios, mesotelioma, o las pericarditis también post radioterapia o quimioterapia también hay. Las enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso, he visto un montón de pacientes lúpicas que hacen pericarditis. Algunas no son sintomáticas, son asintomáticas. La fiebre reumática también te produce pericarditis. Todas estas son las etiologías de las pericarditis. Ahora las pericarditis, como vemos, pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Las agudas, generalmente fibrinosas y con derrame pericárdico, son las que pues, llegan a la emergencia generalmente, ¿no? El paciente refiere un dolor pleurítico, a la inspiración, ¿no? Y que aumenta a lo que es ¿cómo se llama? La inspiración y que se dé con la maniobra maometana, que es la posición genopectoral, ¿no? Subaguda, 6 semanas a 6 meses, que ya cursa con algo de constricción. Constricción significa que el pericardio ya no es elástico, se vuelve más duro, más acartonado y no deja que el corazón se relaje normalmente. Puede tener también derrame todavía. Pero las crónicas, las constrictivas, puede haber derrame pericárdico o no haber derrame pericárdico. Lo que se produce es una adherencia adhesiva de las hojas del pericardio y no le da la movilidad que tenía normalmente este pericardio. Más de 6 meses. ¿Cuál es la causa más frecuente de pericarditis aguda? Esta también es sencilla. La infección viral, principalmente. Las causas más comunes de las pericarditis son las virales. Por eso es en primer lugar ponemos la idiopática, pero si no hay idiopática, la segunda serían las virales. En nuestro país es la idiopática, ¿no? Nunca sabemos qué hizo, qué le llevó a la pericarditis, a menos que sean enfermedades como lupus secundarias, ¿no? El tipo del dolor, ya hemos dicho, de la parte pericárdico, es un dolor tipo pleurítico, ¿no? Retroesternal, precordial, irradiado a cuello y mandíbula, que se da con la respiración, aumenta con la respiración, infestación y la inclinación hacia adelante. Y generalmente disminuye con la maniobra maometana. Síntomas asociados, generalmente respiración superficial, porque no respiran profundamente por el dolor y fiebre. Y lo más importante es el roce pericárdico, la elevación difusa del... Esto lo vamos a ver en el electrocardiograma ahorita. La cardiomegalia, si es que hay derrame pericárdico, ¿no? Que son, digamos, los más importantes de la pericarditis. Clínicamente, para ver el diagnóstico de pericarditis clínica, tiene que tener al menos dos de los siguientes criterios. Síntomas de pericarditis. Número 2, cambios electrocardiográficos relacionados con la pericarditis. Y número 3, la presencia o no del derrame pericárdico. Que eso se puede ver por la radiografía o se puede ver por lo que es la ecografía, ¿no? Principalmente. Entonces, el dolor torácico de la pericarditis aguda se caracteriza por, sencilla, modificarse con la respiración y con la tos, ¿no? Cambios del patrón respiratorio y la tos. La pericarditis tiene varias fases de presentación en electrocardiográficas, ¿no? Lo más importante es la elevación difusa del segmento ST en todas las derivadas, excepto en ABR y en B1. En ABR y en B1 da infradesnivel del ST. ¿No? ¿Se puede confundir con un infarto de miocardio? Sí, se puede confundir. Bueno, en segundo lugar también dan lo que son las alteraciones del PR, infradesnivel del segmento PR, como vemos acá. Y en ABR da supradesnivel del segmento PR, que es la fase más importante de la primera fase de pericarditis. En la segunda fase el segmento ST regresa a la línea isoeléctrica y la onda T se aplana, que precede a la inversión de la onda T sin formación de onda Q, que lo diferencia del infarto. El infarto lleva a la onda Q, especialmente el ST elevado. Y la cuarta fase, normalización del EKG con reversión gradual de las ondas T. Entonces, eso lo va a diferenciar de un infarto de miocardio, ¿no? El infarto, la pericarditis aguda, elevación difusa del ST cóncavo se llama. Y en lo que es el infarto de miocardio, elevación localizada generalmente con cambios recíprocos.
¿Qué significa un cambio recíproco? Por ejemplo, si hay un infarto de cara anterior, el ST se eleva en cara anterior, pero en cara inferior se infradesnivela, ¿no? 2, 3 de F infradesnivel del ST. Eso lo vimos también en la clase anterior. El PR, hay descenso del PR en la pericarditis. En el infarto de miocardio es raro que haya descenso del PR. Generalmente se asocian a infartos ¿cómo se llama? De coronaria derecha, si es que hay descenso del PR. Cambios evolutivos, 4 fases de la pericarditis. En el infarto es amputación de la onda R. Recuerden, la onda R va disminuyendo de voltaje, aparece la onda Q, ¿no? Y se puede mantener elevado el ST dependiendo de la evolución que tenga. El dolor es pleurítico, punzante, con cambios posturales e irradiado a trapecios. En cambio, del infarto es típico, presivo, retroesternal, irradiado, ¿no? Hacia lo que es mandíbula, brazos, con cortejo neurovegetativo, ¿no? Sudoración, diaforesis, náusea, vómitos, etcétera, etcétera. Y la pericarditis aguda te puede dar fiebre días previos, o una infección viral días previos, ¿no? Haber tenido una infección viral días previos, una gripe, un resfrío, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en el infarto de miocardio, generalmente se produce días posteriores al infarto, digamos la fiebre, que te está hablando del síndrome de Dressler, del infarto agudo de miocardio. 7 días. Después de la semana se produce ese síndrome. O también puede ser la pericarditis postinfarto, que se da después de las 48 horas, ¿no? Son diferentes tipos de pericarditis. Las alteraciones electrocardiográficas más características al inicio de una pericarditis aguda son electrocardiográficas. Presencia de onda Q ya fue, ¿no? Descenso del segmento ST con ondas T negativas. No, descenso del segmento ST en todas las derivaciones menos. Elevación del segmento ST con concavidad superior. Y ondas T positivas en mayor parte de las derivaciones. O taquicardia ventricular. Sencillo, ¿no? La D. Este es un electro clásico, una pericarditis aguda. Vemos acá en todas las derivadas supradesnivel del ST. Supradesnivel del ST. ABR infra, ¿no? Y en B1 puede ser infra, generalmente es infra, ¿no? Pero no se ve acá, está casi isoeléctrico. Otra cosa importante, el PR, infranivel del PR, que se ve acá, no sutilmente, pero se ve. Entonces vemos acá lo que es una pericarditis aguda en fase 1. ¿Cuál es la siguiente causa de pericarditis aguda? No suele evolucionar a pericarditis constrictiva. Muy bien. Acá hablamos, pericarditis constrictiva significa que el pericardio se va a inflamar crónicamente. Constricción significa que es un pericardio que se va a volver acartonado, va a perder sus condiciones elásticas, va a evitar que el llenado ventricular sea bueno. Dentro de estas pericarditis que van a llevar a la constricción, la más frecuente y las más comunes son las que producen inflamación crónica, como la tuberculosis, las neoplasias, las posradioterapias o las enfermedades autoinmunes. Generalmente las víricas no tienden a evolucionar a las pericarditis constrictivas porque se resuelve la infección viral y puede pasar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. El tratamiento inicial de elección de una pericarditis aguda tras infección viral sin signos ni síntomas de afectación hemodinámica. Acá tenemos que ver que el tratamiento inicial de una pericarditis viral, si no hay afectación hemodinámica, es el tratamiento de la inflamación del pericardio. Las guías europeas, la última guía de pericarditis del año 2009 te recomienda ibuprofeno, 800 miligramos 4 veces al día. O si no, también te recomienda aspirina, 1 gramo cada 6 horas también. ¿No? Que es el tratamiento de lesión, antiinflamatorios no esteroideos para pacientes con pericarditis aguda sin inestabilidad hemodinámica, o sea, hemodinámicamente estable. Ya hemos visto bastante veces qué significa estabilidad hemodinámica. Entonces, en estos casos, según la pregunta, si no hay contraindicación, se inicia tratamiento con inmunosupresores, antiinflamatorios no esteroideos si no hay contraindicación para los mismos, si no hay contraindicación corticoides, iniciar tratamiento combinado, depende de la edad del paciente. Bueno, acá ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? AINES. Lo más importante acá es los AINES para tratar a estos pacientes con pericarditis inflamatorias agudas virales. Ahora, hay que diferenciarlo porque si es un paciente con lupus que tiene pericarditis sintomática, con falla ventricular, generalmente cursan con miopericarditis, ahí sí se da inmunosupresores. En cambio, acá estamos hablando de virales. Virales sí es antiinflamatorios no esteroideos cuando estén estables. Ahora, y si el paciente estuviera hemodinámicamente inestable, digamos hipotenso, con ingurgitación yugular, diaforético,
tenga una pericarditis aguda y tenga, digamos, 250 de fusión pericárdica, ¿qué harían? Punción, ¿no? Ahí le drenan el derrame, así sea pequeño, y eso lo vamos a ver más adelante.